De Mar del Plata presento a quien es presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de la ciudad de Mar del Plata, del Partido General Pueyrredón, Blas Taladrid. ¿Qué tal, Blas? Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes para vos y para tus compañeros de piso. Gracias por atenderme. Bueno, contame un poquito, el turismo en la ciudad de Buenos Aires está realmente funcionando y muy bien. Contame cómo está Mar del Plata en relación al consumo, al comercio, a la industria. Mar del Plata, mira, podemos hablar antes de las vacaciones de invierno y después sobre las vacaciones de invierno en particular. Bueno. Antes de las vacaciones de invierno venimos con un poco una caída de ventas interanuales que nosotros medimos en el mes de junio, en el mes de mayo. Luego del verano empezó a caer un poco la venta acá, con una situación de la actividad pesquera que empieza a notarse en el resto de la ciudad también y sobre todo en los centros comerciales de la zona sur de la ciudad, donde es un sector que está en este momento pasando una situación bastante crítica porque tiene caída de precios internacionales, caída de volúmenes internacionales, el tipo de cambio no acompaña esta situación y con un incremento de costos que ha tenido el último año en pesos grandes, pero cuando uno hace los balances en dólares, resulta que termina siendo con rentabilidades prácticamente nulas o en algunos casos negativas, sobre todo para los más chicos. Bueno, es que ha cambiado el modelo económico, ¿no? Hoy tenés que comprar bien, vender mejor y claro, el margen de ganancia es menor, obviamente. Totalmente, y sobre todo en los mercados como estos que dependen, digamos, no son commodities, pero casi, ¿no? Entonces el impacto del precio internacional impacta mucho, y bueno, en la ciudad de Mar del Plata, que yo, por ejemplo, el langostino, que aparte es un recurso que se pesca más en el sur del país, significa para la flota pesquera de acá tener que consumir más litros de combustible de lo que significa para aquellos que están ahí más próximos a la zona. Así que tiene una particularidad bastante complicada en este momento, pero que bueno, es una actividad que representa entre el 20 y 25% del Producto Bruto de la ciudad, lo cual se empieza a sentir. Por otro lado, se nota, perdón, Blas, una industria en crecimiento. Ahí tenés ya no solo un parque industrial, sino tenés dos parques industriales. Tenemos un segundo parque industrial que se está anunciando, próxima apertura, digamos un anexo privado a lo que es el parque industrial público o público-privado. Ahí ese parque industrial con una gran demanda, donde ya se empieza a ocupar casi todo y donde hay empresas locales y empresas que no son de la ciudad, que se han instalado como Langwestern, incluso empresas internacionales, que está traccionando mucho, ¿no? La verdad es que también en este esquema, como vos decías, un cambio de modelo, ¿no? Pensemos que hace 2 años para la industria era toda la industria argentina depende de algún insumo crítico importado, ¿no? Y cuando no se podía importar o cuando había cierre de las importaciones, la política de muchos, más allá de la inflación y quizás a veces de protegerse contra la inflación por medio de stocks, era estoquearse para poder tener un flujo de trabajo y un flujo de fondos futuro. Hoy la política pasa a ser diferente ante prácticamente una inflación muy baja. Empiezan a tener las empresas la necesidad de tener poco stock porque sabe que van a reponer al mismo precio o menos, con lo cual ha hecho que muchos cambien su política y aquellos que todavía no han cambiado, no se han ayornado, la estén sufriendo un poco, ¿no? En cuanto al comercio y en cuanto a lo gastronómico, Mar del Plata ha crecido en gastronomía, hay polos gastronómicos, no sé, el barrio Chauvin, en toda esa zona, ahí hay inversión y en el estudio se ha entendido que si hay inversión es porque hay retorno. Mar del Plata ha tenido una inversión muy grande, por ejemplo, cafeterías. Se había anunciado hace poco que en los últimos 2 años se abrieron 400 cafeterías aquí en la ciudad. Ha habido una apertura bastante grande. Nosotros medimos hace una semana atrás, digamos, medimos en junio, lo publicamos la semana anterior, cómo estaban los locales cerrados con respecto a la totalidad de los locales de los principales 10 centros comerciales, así lo veo para la ciudad. Esto lo hacemos todos los años, nos dio una tasa un poco menor de locales desocupados de lo que estaba hace un año, a diferencia de lo que se anunció, creo que en Capital Federal, que hay más locales cerrados, en la ciudad de Mar del Plata había algunos locales menos cerrados que hace un año. Hago foco en Mar del Plata, pero también sos vicepresidente de la CAME y para entender, incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿entendés bien de qué estamos hablando? Algunos dicen que se están cerrando comercios en general. ¿Eso es un hecho o no tanto?
Mira, cuando nosotros medimos esto, veníamos sintiendo esa sensación. Por eso siempre nos ubicamos en datos concretos, ¿no? Quizás lo que empieza a ver son reestructuraciones de comercios que cierran y comercios que abren. No es lo mismo, y ahí tenemos que reconocer, ante un cambio de políticas, ante un cambio, como decíamos, de lógica, ¿no? De mercado, aquel que empieza un negocio de cero hoy, por ejemplo un café, que es el ejemplo que dimos hace un rato, ¿no? Donde empieza con 1 o 2 mozos, donde por ahí su esquema o su modelo de negocio es diferente, donde se terceriza aparte, donde las medialunas son traídas de otro lugar y por ahí el mismo cafetero es cajero, aquel que tiene por ahí 10 empleados de hace 20, 30 años que no los puede despedir, no se puede ajustar en este momento y que tiene una carga de costo fijo importante, ¿no? Y ahí aparece la reforma laboral, qué lástima que no se aprobó la ley bases como correspondía, y etcétera, reforma laboral, previsional y tributaria, ¿no? Estas tres reformas. Sí, sobre todo una reforma laboral que permite una movilidad más rápida, ¿no? En beneficio, claro, sin quitarle derecho al trabajador, en beneficio del trabajador, sí, pero también de las empresas que puedan permitir que haya una rotación más amplia, o más que una rotación más amplia, no que se quede gente sin trabajo, sino que se vayan acomodando las empresas a las nuevas dinámicas. No, está clarísimo. Blas Taladriz, presidente de la Unión de Comercio e Industria de la Producción, allí en la ciudad de Mar del Plata, y vicepresidente de la CAME. Gracias, fuerte abrazo, buen fin de semana, Blas. Por favor, gracias a vos.